Bueno, buenos días a todas en esta mañana un poco más fresca. Ya hemos tomado algunos matecitos, alguno comido algunas tortitas acá, así que tenemos energía para conversar un rato. Hoy es jueves 22 de abril y la idea de la reunión de hoy es justamente avanzar sobre un punto que sin duda ya han visto en materias pedagógicas, seguramente también en currículum y didáctica, pero que nosotros ahora lo vamos a relacionar con lo que hemos estado anteriormente mirando en los anteriores encuentros sincrónicos. Ustedes se recordarán que empezamos a revisar la práctica 3 del sujeto de aprendizaje, mirando estas distinciones esenciales sobre las cuales ustedes han presentado ese ejercicio grupal que tiene que ver entre lo que es el conocimiento científico, lo que es el conocimiento cotidiano, lo que es el conocimiento escolar y lo que es el conocimiento pedagógico-tecnológico, ¿no? Como estas formas de ir revisando cuando nosotros somos maestros de aula, maestras de aula, con qué tipo de conocimiento trabajamos y qué adecuaciones significa que ese conocimiento sea objeto de la enseñanza. Luego, en relación a esas formas del conocimiento que nosotros ponemos en acto en el aula, en ese microespacio de la enseñanza, sobre esa realidad lo que empezamos a visualizar concretamente es qué herramientas o condiciones o características se ponen en juego cuando hablamos de la planificación de ese conocimiento escolar. Y si bien todavía no hemos entrado al tema de planificación, que va a ser objeto de las próximas reuniones, lo que empezamos a visualizar es que la planificación del proceso de aprendizaje es un proceso complejo. Y como proceso complejo, veíamos en la reunión anterior, con la cual dejábamos esas diapositivas y se han podido mirar esos pequeños textos que les dejamos, que eran un poco más informativos para ustedes como bibliografía de base. Sobre esos procesos complejos, lo que aparece es que la práctica docente, la práctica educativa, la práctica de enseñanza, están atravesadas por diferentes dimensiones a partir de un contexto y a partir de una situación histórica, concretamente. Y que tienen, como veían en ese modelo de círculos concéntricos que presentábamos en las diapositivas, tienen distintas dimensiones de análisis, porque una dimensión de análisis de la práctica es la del aula, otra dimensión de análisis de la práctica es la de la escuela, otra dimensión de análisis de la práctica es la del sistema educativo, y otra dimensión de análisis y final, que engloba todas las demás, es la del sistema social, cultural y político de un país, de un Estado, en donde se inserta el sistema educativo, en donde se inserta la escuela y en donde se inserta el aula mía como maestra o maestro de grado. Bien, eso es lo que hemos venido viendo en estos encuentros sincrónicos anteriores, y ahora hacia lo que queremos ingresar, cada vez acercándonos más a la consideración de la planificación, de la programación didáctica y de la secuencia, es esta diferenciación que tiene que ver con lo que es una práctica pedagógica y lo que es una práctica docente. Este tema no es nuevo porque ustedes ya han venido abordando estas cuestiones en otras materias, pero necesitamos que ahora lo refresquen y lo traigan a consideración porque estamos trabajando el sujeto de aprendizaje.
Y al trabajar el sujeto de aprendizaje, tenemos que revisar estos múltiples contextos en donde la práctica docente se pone en marcha y las consideraciones que atraviesan a esta práctica docente. Es por eso que en el día de hoy lo que vamos a hacer relación tiene que ver justamente con estos niveles de problematización para aportar la relación que hay entre la formación docente. Ustedes saben que ustedes están atravesando en este tercer año de la carrera lo que nosotros llamamos en Argentina y en el mundo la formación docente inicial, ¿no? Inicial, ¿por qué? Porque ustedes están iniciando en los procesos de considerar cómo se construye un docente. El día que ustedes egresen de la carrera, cuando terminen los 4 años de formación, van a pasar a otra etapa de formación, que es la de la formación continua. La formación, también se suele decir, formación en servicio, ¿no? Que es que una vez que ya egresaste, vos como maestra tomás cursos de capacitación, podés estudiar nuevos títulos, etcétera, etcétera. Pero dejás la formación inicial y vas a lo que se llama la formación continua. Bueno, nosotros en este momento vamos a revisar y considerar aquellos aspectos que tienen que ver con la relación que tiene la formación docente inicial en relación con la práctica educativa y la práctica docente. Puesto que la práctica educativa y la práctica docente constituyen el centro de los procesos de aprendizaje que se dan en ese microespacio del aula que va a ser para ustedes como maestras el centro de atención laboral, es decir, donde ustedes van a desarrollarse como maestras concretamente. Lo primero que tenemos que decir, y esto ya lo hemos venido viendo, pero revisémoslo ahora en esta gráfica, es que la práctica docente, como práctica educativa, como práctica compleja, está atravesada por distintas dimensiones o características. Esto es lo que hace de la práctica docente una práctica multireferencial, multidimensional, concretamente. Una de las dimensiones a las cuales esa práctica docente hace referencia es, decíamos en la reunión anterior, a la institución. Y cuando nos referimos a la institución, ya expresábamos anteriormente que lo que tenemos que tener en cuenta es el programa institucional, es decir, el PEI, Proyecto Educativo Institucional, y el PCI, Programa Curricular Institucional. Es decir, que ustedes como maestras lo primero que tienen que ver es que su práctica docente se inserta en una institución y que esa institución está atravesada por un proyecto institucional y por un proyecto curricular. Primera dimensión que deben tener en cuenta para planificar en el aula. Por el otro lado, esa práctica docente refiere a un universo sociocultural, es decir, que esa práctica docente se da en un aquí y una ahora, en un contexto geográfico y en un contexto histórico. Esa dimensión sociocultural, ¿a qué refiere? Refiere a
cómo se desempeña la sociedad en una época histórica. Por ejemplo, si vos vas a la escuela de Villa Salle, es una escuela rural, es una escuela que está en el campo, es una escuela que responde a características culturales, sociales, propios del lugar en donde está inserto. Si vos vas a la escuela Alberdi, vas a una escuela urbano marginal de la ciudad de Justo de Arac, que responde a dimensiones sociales propias del barrio en donde está inserta. Si vas a la escuela Mariano Moreno de la ciudad de Villa Mercedes, tenés que analizar y referenciar aquellos elementos que responden a las características sociales de la ciudad de Villa Mercedes. Es decir, que la dimensión sociocultural se relaciona con la dimensión institucional y va aportando elementos contextuales a la práctica docente. Por otra parte, estas dos dimensiones de la institucional y la sociocultural se entrelazan con la dimensión pedagógica o también llamada psicopedagógica. Y cuando decimos la dimensión pedagógica, estamos haciendo referencia al currículum de formación, al currículum en donde ustedes insertan su proceso de programación pedagógica didáctica y el armado de su secuencia didáctica. Dimensión curricular, dimensión pedagógica, que ya decíamos en encuentros anteriores, ustedes tienen que referenciar con el currículum nacional, es decir, los núcleos de aprendizaje prioritario, y tienen que relacionar con el currículum provincial, es decir, el currículum de la escuela primaria. Todo ese material el profesor Nicolás se lo ha colgado en el aula de formación en el eje anterior. O sea que, por favor, ustedes lo bajan y lo guardan en sus carpetitas individuales, porque ese material es material de estudio que ustedes, como maestras, necesitan conocer. No pueden olvidarse de ese material. La dimensión institucional, la sociocultural y la psicopedagógica anclan en un sujeto, Por eso, la otra dimensión que está colocada en esta filmina es la dimensión interpersonal. ¿Por qué? Ustedes recordarán que cuando veíamos el primer circulito de esos círculos concentros de las dimensiones de la práctica, veíamos que el acto educativo es un acto de conocimiento, pero fundamentalmente, ¿qué es? Es una relación intersubjetiva entre un docente y un alumno, entre un sujeto que enseña y un sujeto que aprende, mediatizada por el conocimiento. Por eso hay una dimensión interpersonal que se da en el aula. Nosotros no le damos clase a una pared, nosotros no le damos clase a una puerta, le damos clase a personas, concretamente. Y nosotros también somos personas. En esta ronda de dimensiones, concretamente, esas personas con las cuales trabajamos, yo siempre digo cariñosamente, esas personitas, ¿no? Son personas en miniatura, concretamente, pues son proyectos de personas que se están construyendo, esos niños de 6 años, de 8 años, de 11 años. Bueno, esas personas poseen, son dueños de un conjunto de creencias, de actitudes y de valores y de experiencias. Por eso, esa dimensión interpersonal en esta figura está relacionada en la práctica docente con la dimensión personal y la dimensión ético o valoral, de los valores. Es decir, a ver, chicas, para sintetizar lo que hemos estado revisando, la práctica docente
es el corazón de nuestro hacer docente, de nuestro ser docente, que dice relación con una institución que se desarrolla en un tiempo y en un espacio, que actúa un currículum, que se dice entre un docente y un alumno y que pone en juego un conjunto de creencias, valores y experiencias. Fíjense todo lo que se pone en juego cuando yo planifico una secuencia didáctica. Atención con esto. Por eso armar una secuencia didáctica no es sencillo y por eso armar una secuencia didáctica es fundamental, porque no puedo olvidar, no puedo desconocer todos estos elementos que se ponen en juego. ¿Se entiende esto? De esto hablamos cuando hablamos de la complejidad de la práctica docente. Complejidad que muchos no ven, pero que nosotros tardamos 4 años en comprenderla. Por eso estudiamos 4 años. ¿Por qué? Y porque hay que ir en progresivos pasitos de ir viendo cómo se compone toda esta complejidad. Bien. Esta práctica docente que refiere a este carácter multidimensional, concretamente, acontece o se pone en juego en lo que nosotros llamamos en pedagogía, estas son expresiones que ustedes ya deben haber escuchado en la carrera, el juego entre lo macro y lo micro. En juego entre aquello que tiene que ver con lo político-social, con lo institucional, por eso se llama macro, porque son visiones más de sistema, son visiones más de conjunto, son visiones más holísticas, si se quiere, ¿no?, de relación, con lo propio y singular que se da en el contexto del aula y de esa práctica pedagógica, que son las condiciones micro, justamente. Porque yo no le enseño a los alumnos de Argentina, yo le enseño a Juancito, y Juancito está en 2º grado de la escuela de Villa Salle, ¿se entiende? Es decir, que es una práctica situada y que es una práctica singular, que se da en un contexto social y político que es macro, pero que acontece en una, si ustedes quieren, individualidad. Porque es una práctica intersubjetiva. Es una práctica intersubjetiva. Es decir, que nuestra práctica docente juega constantemente entre lo micro y lo macro. Cuando doy lo micro y cuando doy lo macro, no lo puedo dividir como si fuera una torta que me como a pedazos. Constantemente en mi práctica docente, yo estoy actuando en este interjuego entre lo micro y lo macro. Bien. Estas relaciones, allí están revisadas, fíjense, es una relación educativa, porque pone en juego al alumno, a la familia, a la autoridad de la escuela, y en definitiva, a lo que nosotros llamamos la comunidad pedagógica. Cuando hablamos del concepto de comunidad pedagógica, hablamos de que esa comunidad está conformada por alumnos, por padres, por maestros, por autoridades, etcétera, etcétera. Esta relación es una relación didáctico-pedagógica, y este es un concepto que solo lo entendemos los que somos de educación, porque este es nuestro lenguaje técnico, este es nuestro lenguaje específico. Cuando nosotros decimos una relación didáctica-pedagógica, estamos haciendo referencia con el currículum, con los saberes, con estas formas de organización y secuenciación del contenido que se dan
solo en el contexto del aula, solo en el contexto del aula. No hay un currículum en el barrio, no hay un currículum en el club, no hay un currículum en la parroquia, hay un currículum en la escuela, justamente. Hay un currículum escolar. Pero también estas relaciones se dan en el entorno, es decir, en lo social, en lo político, en lo económico y en lo cultural. Hoy nuestro entorno es un entorno de pandemia. Hoy nuestro entorno es un entorno de aislamiento social obligatorio. Ese es nuestro entorno del 2021, de abril, de Justo Darac, de San Luis, de la Argentina, y podemos decir en este momento del mundo, porque estamos viviendo todo el mismo proceso, por eso estamos en una pandemia, ¿no? En un estado sanitario de alerta mundial. Esas relaciones también son institucionales porque nosotros estamos dentro de una escuela y estamos dentro de un mundo del trabajo. Por eso así aparece la palabra sindical. ¿Por qué? Porque los docentes se asocian justamente en un gremio para defender sus derechos laborales. Esas relaciones son sobre todo de la práctica docente, relaciones éticas, porque refieren a valores, a creencias, a representaciones sociales, dice allí, que modelan la formación, es decir, que de alguna manera están dando cuenta de el universo en donde la práctica docente se pone en marcha. Fíjense en ustedes cómo entre lo micro y lo macro, que decíamos recién, se interjuegan todas estas relaciones a la hora de pensar, a la hora de construir una programación pedagógica didáctica. En este sentido, la práctica docente es una práctica muy particular, es una praxis social, es decir, es uno de los tipos de práctica en donde intervienen significados, percepciones, representaciones de todos quienes estamos implicados en ese proceso, los maestros, los alumnos, los papás, los directivos, la portera de la escuela, son todos ellos agentes educativos que están implicados en el proceso. Yo les diría, hasta el perro vagabundo que entra a la escuela es un agente también en esa escuela. ¿Por qué? Y porque forma parte de la cultura de esa escuela. Concretamente. Ustedes vieron que a veces van a una escuela y en el patio de la escuela hay un montón de perros que son los que entran del barrio junto con los chicos, y a veces los perros esperan a los chicos y se vuelven a la casa con los chicos. Eso forma parte también de la cultura escolar. Y parece una cosa trivial, pero no es trivial, porque eso forma parte del cotidiano social del cual formamos parte. Esa praxis social es una interacción, fíjense en ustedes, ahí entre dos sujetos, está el profe con el chalequito rojo y esos alumnos, esos niños. No me gusta la figura porque parecen varones, ¿no? Tendría que estar más mezcladita esa figura, justamente por la cuestión de género. Pero bueno, en la otra parte de la placa está la autoridad educativa y hay un niño y una niña. Ahí están representados la paridad de género. Esa práctica docente es una práctica compleja, justamente. ¿Por qué? Porque ocurre en el seno de una sociedad, y la sociedad no puede ser objeto de una lectura unilateral o monocausal. La sociedad
es lectura de una práctica compleja, una práctica compleja que trata de describir cómo se produce cada uno de los hechos singulares de la enseñanza. Y en la relación de los hechos singulares es que se ponen en juego cada una de las dimensiones que hemos hablado anteriormente. Por eso, la complejidad de programar didácticamente un contenido a enseñar de la matemática, de la ciencia, de la lectura, significa simultaneidad de todas estas dimensiones. Y a la par de la simultaneidad, significa que tenemos que estar atentos a lo imprevisible y a lo emergente. Ustedes me dirán, pero profe, me pasé una semana haciendo la planificación de la suma y de la resta. Sí, está muy bien y es muy coherente y profesional que te hayas pasado una semana. Pero cuando esa planificación la vas a poner en acto como maestra en el aula, también tenés que ser flexible, tenés que ser permeable, porque puede haber imprevistos. Puede haber imprevistos y vas a tener que adecuar esa planificación institucional al imprevisto de ese día cuando enseñaste la suma y la resta. Atención con esto, que la planificación no es algo rígido, sino que también es un complejo multidimensional, simultáneo y flexible. Esto la hace más compleja todavía de lo que creíamos justamente. Pero también la hace rica, concretamente. De allí, de todo lo anteriormente dicho, es que nosotros como docentes, como maestras, debemos trabajar críticamente sobre nuestra práctica. Ustedes saben, porque lo hemos dicho desde el primer día y porque se lo han dicho los profesores desde la primera práctica de primer año, que este espacio curricular en la formación docente se llama práctica profesional e investigación educativa. Pues bien, el componente de investigación educativa en esta práctica 3 tiene que ver con el análisis crítico y reflexivo de nuestra propia práctica. Ese análisis crítico y reflexivo, justamente, ¿qué nos lleva a reconocer dónde ponemos en acción la crítica sobre nuestra propia práctica? La ponemos en acción cuando reconocemos nuestras contradicciones, nuestros errores, nuestras equivocaciones, que sin duda, por más que nosotros quisimos planificar la práctica de excelencia, alguna cosa no nos salió como pensábamos. No hay que ahogarse en ese error o en esa equivocación, sino que hay como maestra que reflexionar sobre por qué ocurrió, sobre cómo ocurrió y aprender sobre ese error. Nuestro análisis crítico también se da sobre la escuela vivida, es decir, esta escuela en este contexto, en este tiempo histórico y en esta situacionalidad de pandemia. No podemos entrar a la escuela hoy y pensar que es la escuela que soñamos. Esta es la escuela real. Esta es justamente la escuela como un ámbito conflictivo. No es un ámbito de color rosa, sino que es un ámbito muchas veces de color gris, donde tenemos que ver los pros y los contras.
Ese análisis crítico de la práctica docente implica investigativamente pensar que el maestro, que cada una de nosotras, somos un sujeto activo y participativo. Somos parte de esa práctica docente. Por eso, lo que tenemos que privilegiar es nuestra capacidad reflexiva sobre la cotidianidad del aula. Capacidad reflexiva sobre la cotidianidad del aula, donde se ponen en juego aspectos teóricos, sin duda, y tenemos que reflexionar sobre esos aspectos teóricos de cómo son puestos en juego en relación al entorno social e institucional en donde se da esa práctica singular y cotidiana del aula. Fíjense cuántos elementos entran en juego en la investigación de la práctica docente, en la investigación de esa crítica sobre el cómo lo hago, cuándo lo hago, dónde lo hago y por qué lo hago. Fíjense las preguntas. ¿Dónde, cuándo, por qué? Y cómo lo hago. No se me olviden nunca por qué. La práctica docente no es una práctica automatizada, no es una práctica neutra, es una práctica interesada, es una práctica crítica, es una práctica reflexiva. Y cuando el maestro, la maestra, perdió la capacidad de análisis crítico, ha perdido el centro de su práctica docente. Atención con esto. Atención. ¿Por qué? Porque esto es un objeto de vigilancia, concretamente. Esto es un objeto de vigilancia. Una gran pensadora de la investigación reflexiva de la práctica docente es nuestra colega, acá se la presento con una fotito, Elena Achilli, que ustedes seguramente ya en algunas otras materias han escuchado hablar de ella. Elena Achilli no es pedagoga, es antropóloga, pero durante toda su carrera como formadora de formadores en la Universidad Nacional de Rosario, es una colega argentina que vive, durante toda su carrera profesional como antropóloga se dedicó a la antropología educativa y ha hecho centro en la mirada de la práctica docente. Y ha sido una antropóloga que ha trabajado durante muchísimas décadas, durante más de 3 décadas, en el espacio reflexivo de qué significa la práctica docente y qué significa la práctica pedagógica. Pues por ello está puesto esto que tiene que ver con este tipo de diferenciación que da entre la práctica docente y la práctica pedagógica. Esa práctica docente, que recién decíamos está en el centro de nuestra tarea, de nuestro oficio de ser docente, y que tiene que ver con el trabajo que el maestro desarrolla cotidianamente, cotidianamente, en esas condiciones sociales, históricas, institucionales, que hacen justamente a nuestro ser maestro. Esta práctica docente que engloba a la práctica pedagógica, puesto que la práctica pedagógica, nos dice Elena, es ese proceso que se desarrolla en el contexto del aula, que obviamente dice relación con una práctica docente, con un conocimiento, con un alumno y con una tarea de enseñar, con una tarea de enseñar concretamente.
Esta práctica docente y esta práctica pedagógica, justamente, se relacionan íntimamente. Fíjense en ustedes en la diapositiva que tienen a su derecha, justamente se los explica claramente. La práctica social incluye a la práctica docente. La práctica social incluye a la práctica docente. Y la práctica docente incluye a la práctica pedagógica, que es la práctica que se da en el aula. ¿Dónde y cómo se materializa esa práctica pedagógica? En el proceso de enseñanza. Es decir, que cuando nosotros armemos una secuencia didáctica, esa secuencia didáctica da cuenta de un proceso de enseñanza al interior de la práctica pedagógica englobada en la práctica docente. Fíjense cuántas cosas se ponen en juego a la hora de enseñar. Práctica docente y práctica pedagógica, nos dice Elena Achille. Esta práctica pedagógica se da en el aula, acontece singularmente allí, en esa realidad. Esta práctica pedagógica tiene una temporalidad. Una vez que se inicia, no tiene retorno, porque el proceso de aprendizaje, el proceso de conocimiento, se pone en marcha, se pone en juego. Cuando yo inicio la secuencia didáctica de la operación de la suma y la resta, ya he puesto en juego un proceso pedagógico didáctico de enseñanza. Es decir, que la práctica pedagógica se da en un tiempo. Pero esa práctica pedagógica implica interacción, es decir, es una práctica dialógica, nos diría Pablo Freire, ¿no? Se relaciona entre el docente y el alumno. Y es esa práctica la que está llena de incertidumbre, pero la incertidumbre lejos de ser un fenómeno negativo, lo que implica es que la práctica docente y la práctica pedagógica tiene que estar abierta a el emergente, tiene que estar abierta al contexto y tiene que estar abierta a la incertidumbre que eso genera. Porque conocer no es un acto reflejo ni es un acto sencillo, es un acto complejo. Y enseñar conocimiento está inserta en esa complejidad. Esa práctica pedagógica dice relación a un tiempo, a una interacción, a una incertidumbre, y dice relación a un hecho inmediato, que es esto que se está produciendo en este momento mismo del aula, chica. Esta aula es un aula virtual, pero estamos produciendo ese proceso de esa práctica pedagógica. Es decir, que todo esto, de alguna manera, se está poniendo en juego justamente en este momento que estamos revisando pedagógicamente qué es la práctica docente y qué es la práctica pedagógica. Esa práctica pedagógica sobre la cual nosotros reflexionamos es un tipo de práctica, fíjense ustedes en este cuadrito, que se aprende, no nace por generación espontánea, se aprende. Es decir, que es un ejercicio que como maestra hay que ir adquiriendo. No mañana cuando sos maestra, ahora cuando sos alumna. Es una práctica que tenés que desarrollar hoy. Es una práctica tan singular
que requiere un método, es decir, requiere una forma de hacerla. Lleva adelante instrumentos, herramientas, concretamente, y es intencional, es decir, yo de alguna manera la pongo en marcha. Tiene una intención del sujeto que enseña. Por eso es una práctica premeditada, premeditada. No es improvisada, no se improvisa, no es natural, no es espontánea. Es el sujeto de enseñanza el que la pone en marcha. Es decir, que esta práctica reflexiva forma parte de nuestro quehacer docente, forma parte de nuestro quehacer docente y también está en el centro de atención de nuestra práctica docente. Es toda una capacidad que yo como maestra tengo que poner en juego en la práctica pedagógica. Capacidad reflexiva que es inherente a la condición humana. Todo sujeto humano, no solo el maestro, debe reflexionar. Es decir, que es inherente a la condición humana. Pero esta capacidad reflexiva, yo, maestra, la llevo adelante en mi práctica docente, en mi práctica pedagógica. Es decir, que adquiere una especificidad, una singularidad y unas características que yo puedo compartir con la directora, que puedo compartir con los papás, que puedo compartir con la portera, pero que solo yo que estoy adentro del aula voy a poder realizarla, porque tiene que ver con mi trabajo docente, tiene que ver con mi oficio de enseñar, con mi oficio de enseñar. Fíjense ustedes en esta diapositiva que esta práctica reflexiva tiene momentos, que a veces se dan todos en simultáneo, pero que es bueno volver sobre cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque el aula es una realidad vivida. El aula es una realidad, concretamente, que muchas veces yo, a posteriori de haber vivido cómo enseñé la suma, cómo enseñé la resta, reconstruyo el hecho y me acuerdo, uy, Pepito me preguntó tal cosa, uy, Juanita puso tal ejemplo de la casa, es decir, reconstruyo a partir de lo vivido aquello que he puesto en singularidad del proceso de enseñanza. Esa reflexión, ese análisis crítico, puede ser individual. Por eso algunos no entienden que a veces uno es maestro las 24 horas. ¿Por qué? Porque terminás de dar la clase y si bien dejaste de ver al alumno, seguís pensando con cómo te fue en el proceso de enseñar esa clase. Si fuiste clara, si no fuiste clara, si fuiste didáctica, si supiste dar ejemplo, si pudiste dialogar con el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que esa realidad vivida que yo reconstruyo es objeto de reflexión individual, pero también puede ser objeto de reflexión grupal. Fíjense en ustedes que las escuelas en San Luis tienen un mecanismo que se llama jornadas institucionales, es decir, que en el calendario de la política institucional, la escuela acuerda tener 5, 6, 7, 8 veces al año jornadas institucionales que se llaman jornadas de reflexión. Pues bien, en esas jornadas de reflexión, el equipo directivo o los docentes autoconvocados de la escuela trabajan sobre
esta realidad vivida del aula y cómo van construyendo el currículum escolar. A veces esta reflexión compartida las maestras la hacen en la cocina de la escuela, es decir, se ponen a dialogar sobre lo que pasa en su aula de enseñanza. ¿Mm? Y esta es más cotidiana, esta reflexión grupal. Ahora, la cocina de la escuela desapareció y la hacemos en el grupo de WhatsApp, ¿no es cierto? O la hacemos en un Meet y hacemos la jornada institucional. Pero todo este proceso reflexivo sobre esta reconstrucción de cómo hago yo, cómo pongo en acción la práctica pedagógica, se da y se posibilita ¿para qué? Para planificar nuevas acciones en el aula, nuevas intervenciones educativas. Es decir, que este análisis crítico de la práctica educativa lo que me tiene que permitir es poder seguir mejorando mi propia práctica. Ese proceso de mejora que nace en el análisis crítico, reflexivo de mi propia práctica, es el componente de investigación educativa que vemos justamente en este espacio de la práctica. ¿Se entiende? Esto es muy importante, porque parece que no hacemos investigación. Y todos estos elementos forman parte de la práctica docente. Todos estos elementos forman parte de la práctica educativa concretamente. Bueno, ahí les presento a estas tres colegas que ustedes tienen en los materiales, tres grandes educadoras de Argentina, de distintos lugares de Argentina, como son Elena Chili, ¿no?, que es de la Universidad Nacional de Rosario, como es Gloria Edelstein, que es de la Universidad Nacional de Córdoba, y como es Liliana Sanjurjo, que también viene del litoral, ¿no? Justamente. Son tres personas, son tres educadoras que se destacan por mirar esto que tiene que ver con la práctica pedagógica y la práctica docente. Yo aquí les he puesto algunas de sus obras más significativas, algunos fragmentos de estos libros ustedes tienen en el ejercicio que le hemos colocado en el aula a partir de este eje. Allí tienen el libro de Elena Chili, que es un libro muy trabajado en la formación de profesores en los profesorados en Argentina, sobre la investigación y la formación docente. Tienen esta otra obra de Gloria Edelstein, que es Formar y formarse en la enseñanza. La profesora Edelstein es de las cátedras de didáctica, de currículum y didáctica y de práctica de la enseñanza de la Universidad Nacional de Córdoba, justamente. Tiene este otro libro, obra colectiva, que lidera Liliana Sanjurjo, que es volver a pensar la clase, es decir, toda una cuestión de cuáles son los elementos de la crítica reflexiva acerca del aula y de los procesos de enseñanza. Y también tienen otra obra de otra gran pedagoga argentina, que es María Cristina Davini, sobre la formación de la práctica docente. Como ustedes verán, Argentina tiene grandes educadores, grandes formadores de docentes que han contribuido y que contribuyen actualmente, porque todas ellas son educadoras, algunas de ellas son profesoras jubiladas, otras son profesoras eméritas, otras son profesoras consultas, pero todas ellas han sido y son formadoras de docentes en nuestras universidades públicas argentinas. Por eso, presentársela y ver que trabajamos con autores nuestros, de nuestro territorio, autores referenciales concretamente, ¿no? Es esta práctica docente que está ahí de alguna manera graficada en estas figuritas,
que están puestas en esta filmina y que tienen que ver con la soledad, con la individualidad, ¿no?, de ese alumno que está pensando, que está extraída de la serie de Mafalda, justamente, ¿no?, tan querido para todos nosotros. Es ese alumno que está en grupo, en una clase, ¿no?, pareciera como de matemática o de lengua, porque está justamente con esas herramientas. Es ese alumno que vive en un contexto, por eso fíjense en ustedes la gráfica debajo, tiene esos techitos justamente de construcciones que tiene que ver que se da en un contexto. Y es esa práctica, en definitiva, práctica docente, que se dice en una relación intersubjetiva. Por eso esas niñas y esos niños tomaditos de la mano, justamente, son estas figuras que de alguna manera sintetizan todos estos elementos que hemos estado diciendo y que tienen que ver con la particularidad en donde se da la práctica docente y la práctica pedagógica. Todos estos elementos y todas estas herramientas están colocadas en el aula de formación que ustedes tienen y nosotros le hemos colocado algunos fragmentos de videos educativos de algunas de estas autoras para que ustedes las escuchen, las conozcan, le conozcan su propia voz. Y hemos seleccionado 2 fragmentos de la obra más sencilla y más clara, pedagógica, que es de Elena Chili, con una pequeña guía de aprendizaje para que ahora todo esto que hemos estado viendo, toda esta clase, que el profe después se las va a subir al aula, más el PowerPoint, sea objeto de revisión y que ustedes grupalmente puedan construir, como construyeron el primer eje, concretamente, de esta dimensión. ¿Por qué este trabajo? Porque estamos promediando los ejes más macro de la materia, más macro del taller, concretamente. Y luego que cerremos este eje, vamos a entrar de lleno a lo que es la planificación educativa, la secuencia didáctica y la evaluación educativa. Esos 3 ejes van a ser el resto de la materia, pero hasta ahora tenemos que hacer un alto en la materia, en el taller, y revisarnos también nosotras como sujetos de aprendizaje, sujetos de escolarización y sujetos de la formación. Es decir, que es muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes están en una didáctica de la matemática, en una didáctica de la lengua, en una didáctica de las sociales, en una didáctica de las naturales, y todo esto que estamos viendo en sujeto de aprendizaje es contexto de esas didácticas que están aprendiendo con esas profesoras. Entonces, por favor, tienen que ir haciendo relación, porque este taller de sujeto del aprendizaje está en el corazón de las 4 didácticas que ustedes están viendo, de las 5, porque ustedes están viendo también la didáctica de la ética de la ciudadanía y su didáctica, ¿no? Es decir, concretamente, que hay un interjuego de relaciones entre esto que estamos viendo con el campo de las didácticas específicas, porque ustedes en las didácticas específicas, ¿qué están viendo? Están viendo un conocimiento disciplinar y sus formas de enseñanza. Y nosotros que estamos viendo en el taller 3, todos aquellos elementos que se ponen en juego en el proceso de enseñanza. O sea que estamos hablando un lenguaje común entre la práctica 3 y las didácticas. Digo esto para que vayan relacionando que todas las materias que están viendo en este tercer año están íntimamente relacionadas y que donde se centran en el aula, en ese lugar singular de la práctica educativa. ¿Se entiende, chicas, esto que hemos expresado? ¿Resulta más o menos claro? Más o menos. ¿O es muy difícil?
¿Cómo les aparece todo esto? ¿Quién se atreve a decir algo? A ver. No, está bien, es claro, y está bueno esto de ir haciendo las relaciones de las distintas didácticas que tenemos. Bien, Melanie, bien. Para ir pensando, ¿no es cierto? ¿Mm? Luciana dice, sí, profe, se entiende. Vivi también. Bien. Fíjense, ¿no? Que están justamente en un año clave de la formación del profesorado. ¿Se acuerdan cuando yo les decía al principio, dejamos la formación de base, dejamos la formación general, entramos de lleno a la formación aplicada? De esto se trata cuando digo, entramos de lleno a la formación aplicada, ¿no? ¿Por qué? Y porque estamos en el corazón del aula, no estamos peleando adentro del aula. ¿Por qué? Y porque ese va a ser nuestro ámbito de trabajo, nuestro ámbito de desvelo, nuestro ámbito de análisis crítico, nuestro ámbito de reflexión, nuestro ámbito de investigación educativa, de investigación de la propia práctica. Miren cuántas cosas ponemos en juego adentro de esta aula, nosotras como maestras. Es muy, muy importante, chicas. Es un año, yo les diría, clave en su formación como maestra. Y en esa formación, si ustedes me permiten, hay como mosaicos, ¿no? La matemática, la lengua, las sociales, las naturales. Y nosotros estamos en el centro relacionando todo con esos mosaicos. ¿Se entiende? Sería un poco esa visión. Digo, si me permiten esta figura. Para que ustedes vean que todo lo que se están formando en tercer año está íntimamente relacionado. Íntimamente. Y ustedes tienen que, a medida que van recibiendo la información en la didáctica, la matemática, en la didáctica, la lengua, la didáctica, tienen que ir relacionando. ¿Por qué? Porque lo que yo digo les tiene que servir para esto, y lo que dice la profe le tiene que servir para esto también, ¿se entiende? Van y vienen, van y vienen. Ese es el sentido. Profe Nico, reflexión, comentario, avisos parroquiales. Bueno, sí, vamos a empezar por los avisos parroquiales. Ya tenemos los trabajos, las producciones, seguramente en el transcurso de esta semana, principio de la siguiente, tendrán la devolución. Vamos a hacer una devolución general con el profe Enrique, ya estuvimos hablando, apuntando a aquellos aspectos positivos y también aquellas cuestiones que hay que reforzar, hay que retrabajar, si es necesario hacer reelaborar alguna producción, les informaremos. Y bueno, concretamente relativo a la clase, a esta presentación que ha hecho el profe, muy interesante, muy completa. Creo que es como dijo él en un momento, es importante pensar de que para poder empezar a considerar, aprender de lleno o meternos de lleno en lo que es la planificación, la secuencia didáctica y la evaluación, es importantísimo tener muy claro todos estos ejes que hemos venido trabajando, recapitular y, como decía el profe, revisar, y en ese mismo sentido es que yo brevemente les he compartido para, digamos, aportar tal vez un texto que ustedes ya lo vieron, son 4 o 5 hojitas nada más, que es un texto de una pedagoga que se llama Cecilia Fierro, que ella habla de las dimensiones de la práctica docente y hace, digamos, una explicación muy clara, que se lo lleven ustedes como bibliografía complementaria para que lo guarden en su biblioteca. Es realmente muy interesante y bien fácil de leer este texto de Fierro, que habla de la dimensión personal, de la dimensión social, de la dimensión institucional, de la dimensión didáctica. Ella habla de una dimensión interpersonal y también de la sexta y dimensión intervaloral, dice ella, ¿no? Y es importante tenerlas en cuenta porque realmente como práctica docente que, digamos, el maestro realiza en la institución,
digamos, tanto en el recreo como en los pasillos, como en la articulación del trabajo de proyecto que realiza con otros colegas o con el proyecto, en el marco de lo que decía el profe, en los proyectos institucionales o en los proyectos curriculares. Es importante de tenerla en cuenta porque ella, digamos, implica a la dimensión didáctica y a la dimensión valoral como un aporte específico que antes tradicionalmente en el campo, digamos, la dimensión o la práctica docente en sí, en el concepto de la práctica docente, como que no era muy tenida en cuenta o como que no era demasiado considerada esta dimensión valoral, ¿no? Y es un texto de fácil lectura, yo se los recomiendo porque realmente para poder mirar, digamos, para poder tener claro el panorama de de qué significa la práctica docente, es muy interesante. Después, el último enlace que les he compartido es una autora que el profe recién mencionó, que es un resumen muy breve de las formas básicas de la enseñanza, un resumen del texto de Sanjurjo, que decía el profe, se llama Volver a pensar en la clase. Por favor, hijo. Que, bueno, habla de estas formas básicas, digamos, que el maestro debe manejar con solvencia, ¿no? Que es la narrativa, la explicación, el establecer el diálogo, vamos a decir, los ejemplos, las analogías, el uso de las metáforas, lo que son las apoyaturas visuales, para concretamente llevar adelante su práctica pedagógica, su práctica de enseñanza. Son cosas que ustedes tienen que ir aceitando y tratando, como decía el profe, a partir de esta mirada reflexiva y crítica, digamos, de la práctica, si ustedes quieren, en un marco de poder investigar sus propias su propia enseñanza, vamos a decir, sus propias prácticas, a fin de poder mejorarla. Siempre, como decía el profe recién, uno es profe las 24 horas y de pronto está cocinando y se le vino a la cabeza algo que le dijo Juancito y que no le entró demasiado con esa estrategia didáctica, y de pronto uno empieza a buscar alternativas, puede echar mano a la investigación, digamos, a explorar, a buscar nuevas maneras de llevar adelante esa enseñanza para mejorarla, con el fin siempre de mejorar su propuesta, ¿no? Así que yo en sí no agregaría mucho más. No es la idea atiborrarlas de bibliografía, pero me pareció que podía ser muy útil estos dos textos que les comento sobre Cecilia Fierro, de las dimensiones de la práctica docente y después de las formas básicas de la enseñanza, que son, digamos, las formas más comunes para la práctica pedagógica, ¿no? Yo, aparte, hago un paréntesis y siempre pienso esto como una pequeña reflexión, vamos a decir. La práctica pedagógica, si bien tiene como espacio preferencial el aula, el maestro también hace práctica pedagógica en lo que son otros espacios de la institución escolar. Por ejemplo, en los actos escolares. Cuando uno transmite, digamos, contenido o en el marco de las efemérides, también pedagógicamente está enseñando desde otros formatos, vamos a decir. Pero, como decía el profe, el espacio preferencial de la práctica pedagógica y donde se centran todas esas actividades de enseñanza, aprendizaje, es el aula, digamos, pero no nos olvidemos que, como decía, esta relación dialógica entre la práctica docente y la práctica pedagógica siempre está presente, digamos, a lo largo y a lo ancho de la institución escolar. Así que simplemente eso es como una reflexión que yo siempre realizo para mí mismo, y bueno, y se las comparto a ustedes, que se es docente las 24 horas del día, digamos, como decía el profe, ¿no? Y eso también genera una reflexión aparte para cada uno de nosotros como docente. Así que bueno, profe, yo no tengo nada más que decir, muy clara su presentación, como siempre digo. Cualquier consulta, necesidad que las chicas tengan, nos pueden escribir.
No sé si alguna de las chicas quiere decir algo, alguna duda con respecto a si han podido ver esta guía de trabajo número 2 que ha subido el profe a comienzos de semana. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda, alguna inquietud respecto a esta guía? Está todo relacionado, es decir, ustedes tienen una guía sobre el PowerPoint y a partir de la clase, o sea que acá no hay nada diferente, chicas. La secuencia es, damos la clase, se les sube, tienen el PowerPoint de apoyo, y la guía es sobre algún punto de todo lo que hemos hablado para que ustedes puedan construir. O sea que esto es todo un... A ver, si nos permiten, esto es el armado de una secuencia didáctica, que en este caso es una secuencia didáctica virtual, que nosotros con el profe tenemos que programar para que tenga una lógica para enseñarles a ustedes. Es decir, nosotros estamos haciendo con ustedes la secuencia didáctica que estamos intentando revisar nosotros la enseñanza. Miren el proceso, ¿no? Pero es que somos formadores, y nosotros también somos maestros, en este momento, maestros, ¿no? Estamos enseñando. Así que es eso. Lo que les pedimos es que, bueno, vayan al aula, bajen los materiales, empiecen a mirar, es nuevamente un trabajo en grupo para que pueda facilitarse, que puedan dialogar y producir concretamente, y así seguir el proceso. Muy importante, porque después de esto vamos a entrar a trabajar todo lo que es planificación, y planificación, esta cátedra la voy a trabajar junto con las profesoras de las didácticas. Nosotros esta semana tenemos una reunión, las 6 cátedras conjuntas, para ponernos de acuerdo justamente en estrategias comunes. Entonces ustedes van a escuchar que la de matemática, que la de lengua, que el de práctica, todos le van a decir una misma cosa, ¿entiendes? Para que ustedes vean que esto se produce sinérgicamente, hay una sinergia entre las 6 materias del tercer año. Es muy importante. Hasta este momento cada uno fue haciendo su introducción de materia, pero ahora tenemos que engarzarla, relacionarla, para el provecho de ustedes. Es la clave Esa es para la idea. mí, ¿no? Que puedan comprender que hay una articulación, como se dice, vertical y horizontal. Horizontal con el resto de las materias de tercer año y vertical con las materias que ustedes ya han visto en otros años, como didáctica, las prácticas anteriores. Tenemos que ir recuperando todo ese bagaje de saber y conocimiento para poder, digamos, plasmarlo luego en nuestras producciones, en nuestras planificaciones, en las secuencias didácticas que ustedes produzcan o generen. Es difícil, vamos a decir, no hay que adelantarse, pero después todo esto de las formas básicas de la enseñanza que se desagrega de la práctica pedagógica, digamos, esto que aprende el maestro a hacer con la práctica, con el ejercicio y a través del tiempo, que es aprender a hablar, aprender a manejar los tonos de voces, a generar, digamos, a crear el clima de aprendizaje, a conocer su grupo, aprender a evaluar en proceso, digamos, son todos saberes, digamos, que ustedes van a ir adquiriendo, que van a formar parte de su práctica pedagógica, pero si no conocemos todos estos marcos, digamos, más previos, como es lo que hemos venido trabajando, no vamos a poder poner en práctica y ejercitar estos saberes que como decimos siempre nosotros, no se aprenden, digamos, desde la teoría solamente ni leyendo un autor, sino que se aprenden haciéndolos, practicando, hablando, ejercitando, digamos, poniendo en práctica concretamente todos estos ejercicios del hábito de lo que significa saber hacer la enseñanza. Así que hacia ello vamos, hacia ese fin vamos, y bueno, en ese sentido es que tratamos, como dice el profe, de que ustedes vayan gradualmente pudiendo incorporar para su práctica profesional. Muchas gracias, profesor, por la oportunidad Bueno, de chicas, opinar. por favor, profe. Las dejamos libre por hoy, por ahora, por este ratito, y bueno,
a ir al aula, bajar los materiales, empezar a leerlo y bueno, ustedes saben que cualquier duda o consulta vamos tratando de atenderla y ya haremos seguramente una clase de consulta para poder avanzar la semana que viene. Pero ustedes avancen, empiecen a trabajar, tienen que ver los videitos, son muy sencillos, bueno, empiecen a mirar los materiales, concretamente. Así que bueno, cómanse todas las tortitas que quieran ahora. A seguirse cuidando, chicas, por favor, cuídense muchísimo, Estamos Bien, en un momento dejamos difícil. de grabar entonces. Bueno.